¿Qué tal, amigos? Soy el doctor Efraín Rodríguez Vigil, médico endocrinólogo, y estamos en Alerta Diabetes. En el día de hoy me acompaña la doctora Miriam Allende, quien fue catedrática de la Escuela de Medicina de Puerto Rico del programa de endocrinología, y vamos a estar hablando de esas maquinitas, de esas máquinas que miden el azúcar en la punta del dedo para ver cómo está el control. Miriam, ¿cómo tú estás? Gracias a Dios, bien, y gracias por la invitación. Miriam, tú sabes que nosotros somos de la vieja escuela, donde empezamos a usar aquellos glucómetros. No, la vieja escuela. Bueno, la escuela experimentada. Experimentada. Aquellos glucómetros que solamente había uno o dos, pero desgraciadamente en el mercado ahora hay muchos. Y los pacientes se preocupan porque no les da la azúcar como está en el laboratorio cuando van a probarse el azúcar. ¿Qué tú me tienes que decir sobre eso? Siempre les explico a los pacientes que nunca esperen que el azúcar en la sangre, aunque se tome en el mismo instante que un monitor del dedo, va a ser el mismo. Nunca Primero, porque el método es distinto, la sangre que están usando es capilar versus el plasma, así que nunca va a ser igual. También hay un factor de error y un factor de medición, así que nunca va a ser el mismo. Sin embargo, nos da una idea, así que esto es para tener una idea de cómo está el azúcar en el cuerpo. ¿Qué pacientes deben medirse el azúcar? Bueno, todo paciente que utilice insulina como tratamiento debe de estarse monitoreando el azúcar varias veces al día. Usualmente, los pacientes con diabetes tipo 2 que están en hipoglicemiantes orales, están en una dosis estable y su azúcar está controlada, no se hace tanto énfasis en el monitoreo continuo. Sí se pueden monitorear en ecuaciones especiales en donde no se sientan bien, en donde estén haciendo una actividad poco usual, en donde haya un patrón distinto al usual para ver si hay alguna correlación entre sus síntomas, que no son los mismos de todos los días, y el azúcar. estos monitores que están actualmente en el mercado, que hay muchos monitores y usualmente las aseguradoras le dan al paciente uno todos los años, le cambian la marca y el paciente vuelve nuevamente y se nos pierde. ¿Qué mensaje tú tienes que darle a nuestros pacientes sobre eso? Ok, los monitores, vamos a hablar de distintos monitores, ¿verdad? Porque aquí el doctor Efraín González Vigil nos está hablando de los monitores que usted se lleva a su casa, que son estas maquinitas que gracias a Dios las tenemos, porque nos dicen una idea de cómo está la sangre capilar en un momento en particular. De estos monitores hay muchísimas marcas. Dependiendo la marca, va a ser el control de calidad, ¿verdad? Porque el FDA, que es el Food and Drug Administration, es el que se encarga de aprobar estos monitores. Pero una vez tienen la aprobación, no se controla la calidad y la fabricación. Así que hay unos monitores que están hechos, sabrá Dios dónde, y que no tienen un control de calidad adecuado y que no nos dan unas medidas precisas. Sin embargo, hay otros que son de muy buena calidad, que no varían mucho entre máquinas y siempre que los tengan calibrados, ¿verdad? Y siempre que la técnica de hacerse la medición sea la correcta, pues vamos a tener unos buenos niveles que podemos utilizar. Así que depende de la máquina, depende de la técnica al hacerse la prueba para saber cuán certera es la prueba. Y también depende del cuidado porque muchos de ellos se llevan la máquina, de los pocos que se llevan la máquina con ellos cuando salen, la dejan en el vehículo a la intemperie, el sol los calienta. ¿Y qué efecto tiene eso? No. El sol directo en esas máquinas puede hacer que no funcionen adecuadamente. También las tirillas. Señores, las tirillas, si usted deja abierto el pote, se le queda un poquito abierto, las tirillas se dañan, las tirillas están expiradas. Si usa una tirilla de 1 metro con otra máquina, no le va a dar la lectura adecuada. Así que todo eso impacta. Cada máquina está hecha para su metro. Para su tirilla, ¿ok? Así que nosotros somos bien cuidadosos cuando nosotros recomendamos el monitoreo, sobre todo en algunos pacientes, sobre todo los que usan insulina de tratamiento, pero nos gusta unas marcas ya que sabemos que tienen una confiabilidad para recomendar.
Hay unas máquinas que van y vienen y no se detienen. Y hay unas máquinas que se quedan con nosotros todo el tiempo. Esas máquinas que se quedan con nosotros todo el tiempo son las preferidas. ¿Por qué? Porque sabemos que han funcionado bien siempre. Y si han funcionado bien, ¿por qué las vamos a cambiar? Pero esas que vienen de vez en cuando, que las hacen, no sabemos dónde las hacen, pero realmente no son de la misma precisión que esas máquinas que han estado con nosotros por mucho tiempo. ¿Cuál es el valor que nosotros debemos esperar en un paciente diabético que usa insulina o que usa de estos estimulantes de insulina? ¿Cuál es el valor que debe tener el paciente en la mañana? Ok, los valores del azúcar en la sangre van a variar dependiendo de la hora, dependiendo de su actividad física, dependiendo de lo que ha comido, ¿verdad? Y dependiendo de los medicamentos que haya usado o si ha usado insulina. Por lo tanto, no espere que el valor en ayuno sea igual que el valor 1 o 2 horas después de comer. Siempre después de comer va a ser más alto. Tenemos unos parámetros que llamamos de control. Eso quiere decir que el azúcar en ayuno debe de ser parecida a una persona que no tiene diabetes. Y si estamos diciendo que los valores normales en una persona que no tiene diabetes es alrededor de 100, pues entonces esos son los niveles que debemos esperar aún en una persona que está controlada con su diabetes. Después de comer va a subir, ¿verdad? Y en una persona que no tiene diabetes puede subir hasta 199, 2 horas después de la comida. En 140, mejor dicho. Si ya tiene los niveles altos, pues hasta 199 o sobre 200, si tiene diabetes como tal. Pues en una persona que tiene diabetes y está controlada, debemos de aspirar, según el American Diabetes Association, a que tenga menos de 180, ¿verdad? Después de comer 2 horas. 140, 180. Así que si su azúcar, después de haber comido a las 2 horas, sube hasta 180, pues todavía podría considerarse que está controlado. Y si en ayunas está en 100, 120, se podría considerar que está controlado, ¿verdad? Y eso se refleja en una hemoglobina A1C, que es la prueba de control a largo plazo, de menos de 7 en la mayoría de las personas. Yo no sé qué tú crees, pero usualmente el paciente puede tener hoy, por la mañana se levantó con 100, mañana puede tener 120 y el próximo día puede tener 90. Correcto, es correcto. Como te dije, el azúcar va a variar de minuto a minuto. O sea que todos los días no van a ser iguales, todos los días no vas a tener el mismo valor. Lo importante es que se mantenga dentro de ciertos rangos, ¿verdad? Y entonces estamos hablando aquí de este monitoreo que usted se hace el azúcar en el dedo y que se lo hace en ayunas en algunas ocasiones, 1 o 2 horas después de haber comido en otras ocasiones, o antes de acostarse en otras ocasiones. El minuto o en la hora donde usted se haga esa glucosa y su relación con su última ingesta de alimento y con la toma de medicamentos es lo que nos va a ayudar para saber si necesitamos hacerle ajustes en su terapia o ajustes en su dieta, ¿verdad? O ajustes en su actividad física. Así que esperamos que sea distinto a distintas horas y esperamos que sea diferente en distintos días, pero aspiramos a que se mantenga dentro de un control, dentro de un rango. Hay un rango, o sea, es entre 80 y 140, podemos decir que un paciente está bien controlado. Promedio 100. Sí. Así que ustedes no se asusten si un día tienen 79, porque eso varía mucho dependiendo del control del paciente, y menos si un paciente tiene 130. Si eso se repite, si el valor de 130, 140 o 150 se repite en varias ocasiones, entonces tenemos que hacer modificación, que puede ser modificación en lo que ingerimos, porque muchas veces los valores fluctúan porque comemos más o menos. Exacto, o la actividad física varía. O la actividad física. Y eso es bien... O estamos enfermos, tenemos un estrés. Todo eso puede impactar. O no nos tomamos los medicamentos, o nos tomamos menos. Eso. Y a veces nosotros decimos, bueno, hoy yo tengo 90, pues no voy a tomarme esta pastilla, no voy a ponerme tanta insulina, porque va a bajar mucho el azúcar. Nos olvidamos que después que nosotros comemos, el azúcar sube. Sí. Es normal en todas las personas, inclusive en personas normales, nos sube el azúcar después. Lo importante es que nos fijemos, que tomemos control de la diabetes, que tomemos control de esos valores de glucosa y que siempre estemos pendientes de que si yo tengo 90 hoy, mañana tengo 100 y al otro día tengo 200, que yo hice mal el día que tengo 200. Mirar qué fue lo que hice mal para entonces yo corregirlo, porque esto es un régimen que tenemos que aprender a seguir nosotros los que somos diabéticos. Y ya que estamos hablando, ¿verdad?, de este monitoreo
monitoreo que es en sangre capilar, y es el pinchacito que usted se da en la casa, en el dedo, ¿verdad? Pues siempre hacer énfasis que si usamos este método, no siempre hacerlo a la misma hora, ¿ok? Porque nos va a dar diferente información si lo hacemos en ayuno o si lo hacemos 1 a 2 horas después de comer o antes de acostarse. Y eso nos ayuda más que hacerlo siempre en ayunas, a la misma hora, porque entonces no tenemos toda la información que necesitamos. Tampoco tenemos que hacerlo todos los días, ¿verdad? Sino que lo podemos hacer entre días y variar. Sobre todo esto es en los pacientes tipo 2 que están en hipoglicemiantes orales en pastillas. Pues mire, un día se lo hace en ayunas, un día se lo hace después de comer, otro día antes de acostarse, y así tenemos un panorama, ¿verdad? De cómo usted está día y noche. Porque esto va a variar, como les dijimos. Y entonces, esto es con estas maquinitas. Pero existen otras máquinas de monitoreo que no son las del pinchazo, ¿verdad? Así que los monitores continuos de glucosa creo que lo vamos a tocar en un próximo tema. Más tarde vamos a hablar sobre eso, pero yo siempre he considerado que eso de probarse el azúcar todos los días es un martirio. Y los pacientes también lo consideran que es un martirio. De hecho, yo tengo pacientes que tienen callos en los dedos. Así que, como más adelante vamos a hablar de ese monitoreo continuo, vamos a dejar esa comida para más tarde. Así que lo importante es que nosotros sepamos por qué hacemos las cosas. Y nos medimos el azúcar por la mañana porque queremos saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Si hay algo mal en esa medida, pues entonces tenemos que mirar qué es lo que estamos haciendo mal. Y eso es lo importante, no es a ciegas. No es que hagamos las cosas porque el doctor me dijo, pruébese el azúcar 3 veces al día. No, es que tenemos que tener conciencia de por qué estoy midiéndome el azúcar. A nosotros los médicos nos interesa saber eso porque modificamos la terapia dependiendo de eso. Así que si el paciente no hace lo que tiene que hacer correctamente, nosotros vamos a tomar decisiones que quizás no sean las más adecuadas para ese paciente. Y sobre todo es bien importante si la persona desarrolla síntomas de bajón de azúcar. O sea, si a alguien le da mareo, palpitaciones, temblores, taquicardia, se siente mal, ¿verdad? Y piensa que es por un bajón de azúcar. Es bien importante en ese momento hacerse un monitor de azúcar, pincharse el dedito, saber cuánto tiene. Si tiene menos de 70, estamos hablando de que el azúcar está demasiado bajita y entonces tiene que tomar las provisiones para subir los niveles de azúcar, que es la regla del 15, 15 gramos de glucosa. ¿Cuánto es eso? Pues mire, 4 tabletitas de estas azúcares, de tabletas de azúcar, o 4 onzas de jugo de China, o de naranja, o un líquido, ¿verdad?, que tenga carbohidratos. Y a los 15 minutos usted se vuelve a monitorear el azúcar. Si le ha subido más de 70, pues quiere decir que lo corrigió, ¿verdad? Si no le ha subido a más de 70, usted vuelve otra vez y se toma las 4 onzas de jugo, ¿verdad? Y así lo repite hasta que su azúcar se normalice. No se atiborre de sirope de pancake. No empieza a comer como desesperado, ¿verdad? Para subir los niveles de azúcar, porque después va a tener un rebote y le va a subir demasiado. Y eso es importante porque los pacientes vienen y empiezan a ingerir mucha azúcar, y entonces más adelante se prueban el azúcar y tienen 300. Exacto. Que entonces no saben qué hacer, o se inyectan, si usan insulina, o si usan pastillas no pueden inyectar. No pueden, así que volvemos a lo mismo, tomar el control de nuestra condición, de nuestra azúcar. Pero para eso hay que educarse. Ese es el propósito nuestro aquí en este programa, educar a nuestros pacientes. Y queremos que el paciente esté claro de que el azúcar en ayuna de un día normal no es igual al azúcar 2 horas después. No va a ser nunca igual, a menos que no haga desayuno. Ahora, si el paciente se prueba el azúcar por la mañana y tiene 100 y no se toma la pastilla que tiene que tomarse y ingiere desayuno, 2 horas más tarde el azúcar va a estar alta. Así que si él decide no tomarse la pastilla porque tiene 100 y él cree que está muy baja, tiene que probarse el azúcar 2 horas después. Sí. Así que eso es quizás el mensaje nuestro, que aprendan que esa máquina nos ayuda, pero también nos confunde en muchas ocasiones, porque si no sabemos lo que vamos a hacer, pues entonces lo hacemos mal. Nosotros siempre tratamos de que el paciente sea obediente.
Miriam se ríe porque nosotros somos de la vieja escuela y es difícil que un paciente sea obediente. Si sale al mercado, si sale al mall, no se lleva la máquina, pero se lleva el teléfono celular. El teléfono celular en ese momento es más importante. Pero más adelante vamos a ver la importancia que tiene el teléfono celular, ya que deciden llevarse el teléfono celular con un nuevo modelo, una nueva modalidad de probarse el azúcar. Amigos, recuerden que esto es un programa educativo y ustedes pueden tener acceso a él a través de nuestra página de internet, alertadiabetes.org. Además, pueden entrar a través de YouTube y teclear Alerta Diabetes y también subirán nuestro programa. Ahí tenemos varios programas de educación para ustedes. Alerta Diabetes llega a ustedes en parte gracias a una contribución educativa de Lilly USA LLC.